Bueno, buen día. Vamos a dar comienzo a la última parte de la unidad 2, donde vamos a repasar algunos conceptos e introduciremos en la descomposición de los programas paralelos. Explicaremos, digamos, cuál es la modalidad para que se puedan llevar a cabo, entre otras de las cosas. Voy a compartir pantalla, eh, deshabilitar mi cámara para poder empezar a transitar la clase de hoy en día. En la última clase habíamos quedado explicando las fases cuando diseñamos un algoritmo paralelo. Habían dos estrategias que tienen que ver con la descomposición de tareas y asignar esas tareas a los procesos. Las técnicas para resolver el problema de la asignación es lo que vamos a estar desarrollando en esta primera parte. Cuando hablamos de asignación de tareas, la idea es que en la fase de descomposición de un problema podamos llevarlo a cabo dividiéndolo en distintas tareas. Es decir, un problema se puede dividir en tantas tareas como puedan ser posibles llevarlas a cabo. Básicamente, tenemos un grafo de tareas y sus dependencias donde vemos qué tareas se pueden realizar concurrentemente y qué tareas dependen una de otras. Es decir, cuando tenemos ese problema a realizar, que puede ser el enunciado de un algoritmo, eh, se puede estar viendo que ese problema, ese algoritmo o esa inquietud a desarrollar, como primer punto de referencia, tomamos este punto, lo tratamos de dividir en distintas tareas que se pueden llegar a ver con un grafo cuyo nodo central será problema y después se desprenderán las distintas tareas. Esas tareas van a tener una dependencia una de otras. Entonces, vemos, una vez graficado, qué tareas justamente se pueden realizar de ellas en forma concurrentes y cuáles tareas dependen una de otras. En un grafo que vamos a ver más adelante, vamos a ver de qué manera se lleva a cabo esta descomposición. Eh, Hola Diego, buen día. Aprovecho y te saludo. Este, Justo estaba comenzando, así que no llegas tarde. Bueno, básicamente, eh, en la clase anterior, te cuento, Diego, habíamos terminado en esta diapositiva y ahora estoy arrancando explicando. Lo que, en lo que quedamos fue justamente el tema de cómo empezar a descomponer, digamos, o solucionar un algoritmo o diseñar un algoritmo paralelo. Había mencionado que el tema de la descomposición de tareas era esencial, tener un problema y tratar de dividir esa tarea y después asignar esas tareas a los procesos. Entonces, las técnicas para resolver básicamente se concentran en los problemas de asignación de las tareas que van a ser divididas. Entonces, parto de la base de tener un problema que lo divido en tareas. Esto me da una idea de dividir en tareas, generar un grafo, y cuando tengo ese grafo, puedo ver cuáles son las dependencias que hay de ese grafo. Entonces, ahí puedo observar cuáles son las tareas que se pueden ejecutar concurrentemente y las tareas que dependen unas de otras. Eso me da una idea en forma gráfica y esta idea en forma gráfica después ya la puedo llevar a cabo mediante el código tradicional que hago. Obviamente hago referencia cuando escribimos el código para realizar el programa. Es decir, cuando tenemos un problema y tenemos la necesidad de hacerlo en forma paralela, usamos este principio básico de intentar dividir el problema tal como lo estoy relatando. Eh, en la asignación de tareas, este grafo, el que surge de la descomposición de un problema principal en problemas pequeños, lo podemos pensar que justamente es un algoritmo paralelo, abstracto, independiente de la plataforma.
Acá no estamos hablando de código, lenguaje, algún lenguaje en particular, ningún código fuente, ningún compilador, nada, solamente es una especie de inicio, una primera introducción, de poder decir, bueno, tengo este problema que tengo que desarrollar. ¿Cómo lo planteo? Entonces digo, bueno, esta parte se puede dividir y bueno, voy construyendo este grafo en referencia a la diapositiva anterior. Normalmente el algoritmo es ineficiente porque generalmente tenemos más tareas que procesos. Eso lo habíamos visto en las primeras clases donde teníamos como referencia una máquina expendedora de café, por ejemplo, y teníamos una fila con alumnos tomando, queriendo tomar ese café. Para mejorar la performance de salida de cada alumno, en el ejemplo que había dado en su momento, el centro de estudiantes decide poner dos cafeteras, entonces el tiempo se supone que se reduce y después van poniendo tres, cuatro, etcétera, pero sería ineficiente poner una cafetera para cada uno de los alumnos, porque sería justamente equiparar la cantidad de tareas a la cantidad de procesos, pero obviamente los recursos no serían los adecuados. Sí van a haber X cantidad de procesos, es decir, al ejemplo que estoy diciendo, habría una cierta cantidad reducida de cafeteras, ¿no? Distribuidas en la universidad y obviamente los alumnos van a ser mucho más. Entonces, cuando encaramos la realización de un programa en paralelo, es un punto que vamos a tener siempre presente, que las tareas que van a ser divididas seguramente van a superar enormemente la cantidad de procesos, ¿no? Y comparémoslo justamente en este ejemplo de los alumnos de una universidad y las cafeteras que hay en ese lugar. No tiene mucho sentido que un proceso tenga varias tareas concurrentes para hacer, ya que tendría muchos cambios de contexto cada vez que tenga que cambiar de tarea. Esto hace referencia a que supongamos que tenemos en nuestra cafetera con los alumnos, donde tenemos una fila para el café, tenemos tres máquinas que van a dar uno café, el otro da agua caliente y el otro da leche. Para hacerlo eficiente, porque estudiamos, vimos que no todo el mundo le gustaba café, entonces dividimos y otros tomaban café con leche. ¿Qué pasaba antes? Iba un alumno que quería café con leche, apretaba el botón, salía el café, como no había leche, tenía que esperar que trajeran leche y servirle la leche en el café, azúcar, entonces ese tiempo involucraba una demora para todos los demás alumnos. Como dividieron en tres cafeteras, pensando de que va a ser rápido y cada uno va a ocupar una única vez la máquina de hacer café, nos encontramos con la realidad de que van a haber alumnos que les gusta café con leche, donde la gran mayoría obviamente va a aprovechar el tomar café, otros van a tomar té, van a cargar sus termos para tomar mate con agua caliente, pero van a haber otros que no van a aprovechar, digamos, esta facilidad porque van a tener que hacer un cambio de contexto. ¿Y cuál es el cambio de contexto? Que van a salir de la fila donde se encuentran haciendo para tomar café y se van a tener que incorporar después de nuevo al último de la cola o al último de la fila de las que para tomar o ponerle leche. Esto puede tener contramedidas para este ejemplo de que cuando llegue a la fila o llegue el turno para la leche, el café se le ha enfriado, por ejemplo. Bueno, estas situaciones que tienen que ver con los cambios de contexto involucran que todo el procesamiento que estaba en el procesador y tenía el procesador toda a mano para poder avanzar en forma eficiente, se le terminó el tiempo de ejecución, que puede ser su quantum o alguna circunstancia determinada, por ejemplo, una entrada-salida, hace que ese proceso que está ejecutándose, que vimos que ese proceso se transforma en hilos y los hilos se transforman en multihilos y tenga que conmutarse de tarea, es decir, que el tiempo como se determinó le tenga que decir el procesador, el scheduler,
que sería el que controla el tiempo de los procesos que están en el CPU, le tenga que decir esa tarea, bueno, va a tener que volver de nuevo a la cola, pero se tiene que ir al disco, porque usted es grande y no lo puedo tener en memoria porque la tengo en la memoria limitada. Entonces, este cambio de contexto justamente está perjudicando la posibilidad de el avance en el tiempo que uno tiene ideado como eficiente. Entonces, ¿cómo diseñamos esta asignación de tareas? Entonces, el primer punto con el que vamos a hacer referencia es a la asignación de tareas, nombrándola como la primera fase. La primera fase, obviamente, si hay una primera, va a haber una segunda. La primera fase, lo que suele hacerse es agrupar tareas para que cada proceso ejecute una tarea a la vez, atar el algoritmo a la PC en particular. Es decir, partíamos de un problema, lo dividíamos en sus problemas, hacíamos un grafo, veíamos cuál es la relación que hay entre procesos o los problemas que habían, empezar a ver cuáles son los que se pueden ejecutar concurrentemente. Básicamente, una vez que vemos todo eso, decimos, este dibujo, veámoslo como un grafo, que cada problema que fue subdividido tiene, digamos, lo hacemos como un circulito para que sea un grafo, ¿no? Entonces vemos de todos los grafos, de todos los circulitos que va a tener nuestro grafo, pueden ejecutarse, digamos, como dice el primer punto, las tareas para cada proceso se ejecuta una tarea a la vez. Entonces, eso es el primer orden con el que tenemos para llevar a cabo. En el segundo lugar, lo que dice que la asignación de tareas o planificación de tareas consiste en determinar en qué unidades de procesamiento van a hacer tarea y en qué orden. Y obviamente estamos haciendo referencia al orden que se ejecutará cada tarea. Es decir, supongamos que el proceso o el problema o la tarea uno tenga que la tarea uno, después de la tarea uno se desprende la tarea 5 por ejemplo. Y para realizar la tarea 5 es necesario que termine primero la tarea uno. Entonces la tarea 5 no se puede hacer digamos, en forma separada, porque depende de la tarea uno. Entonces, como la tarea uno y la tarea 5 van de la mano, porque la salida de 1 va a ser la entrada de 5, ahí tenemos, por ejemplo, digamos, el grafiquito que teníamos, tarea uno era un globito o un nodo de grafo, ahora tarea uno y tarea 5 se unifican en un único tarea o en una única unidad para ser ejecutada en un determinado procesador, ¿no? Entonces, ¿se va entendiendo? Y te hago esta pregunta, Diego, ¿se va entendiendo de qué manera voy desprendiendo un único problema y lo voy dividiendo para después ir asignándolo? Si se entiende, bárbaro. Si no, lo dibujo con un Paint para que se pueda entender. Dime, lo que voy a hacer ahora para perdón, para darle un toque de explicación un poquito más entendible para el resto. Perfecto. Bueno, un poquito más práctico. Voy a compartir. Contame si estás viendo el Paint en pantalla. ¿Estás viendo? Perfecto. Bueno, lo que dije hace ratito es que acá teníamos un problema. Este problema lo vamos a dividir en una tarea uno, por ejemplo, lo vamos a dividir en una tarea 2, no importa si está más arriba o más abajo, acá me sale porque le estoy agarrando el orden, digamos, porque estoy usando un mouse. Tarea 3, ¿no? Y acá tenemos una tarea n. N tareas se divide.
Lo que decía como ejemplo es que acá identificamos el problema, cómo lo vamos dividiendo. Acá no le estamos dando un orden. Acá, bueno, T2, acá tendría que tener, por ejemplo, perdón, T4 y tendría T5, ¿no? T5. Cada uno de estos, para que sea más gráfico, le dibujo como si fuera un nodo de un grafo, ¿no? N tareas son las que se van, para no estar T5, T6, T7, T8, pongo Tn, digamos. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que, esto lo voy a subir un poquito más, como para que esté medianamente en un mismo orden, no necesariamente. Estas son las tareas del problema básico que tengo, que sería la raíz de todo. Fui dividiendo en problemas, ¿no? Por ejemplo, un problema puede ser multiplicar una matriz n por m. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo divido? En cada fila, la divido por separado cada fila. Eso podrían ser las distintas tareas, por ejemplo. En este caso, solamente estoy contando una generalidad. Tengo un problema que lo divido en distintas tareas, pero mirando y leyendo el enunciado, por ejemplo, que tengo, dice, o descubro esto, que la tarea 5, perdón, depende, tiene una dependencia que tiene que terminar, no, esta flecha, no, la flecha para abajo, que la tarea, una vez que finalice la tarea 1, puedo hacer la tarea 5. Es decir, que para que continúe la tarea 5 necesito la tarea 1. Eso es lo que descubrí. Como descubrí esto, entonces, ¿qué digo? Y lo voy a poner con otro color. Digo que todo esto que está acá, quedó medio firo, que todo esto que está acá, esto lo voy a ejecutar, mm, lo voy a ejecutar en el procesador cero. Entonces, acá estoy identificando justamente y asignándole a cada conjunto de tareas que tienen este requisito que fui nombrando hace ratito, cuando hice mención de la fase 2, sobre qué unidades de procesamiento va a hacer cada tarea, ¿no? La tarea 5 va a ser un procesamiento que depende de la tarea 1. ¿Y en qué orden? Primero tiene que estar 1 y después 5. Ese es el orden en que se ejecutará. Eso decía la diapositiva. Entonces, como eso decía la diapositiva, esto que está acá lo englobo y lo ejecuto en el procesador cero, por ejemplo, ¿no? Eso fue lo que expliqué hasta el momento. De todas las diapositivas es más o menos es la explicación. ¿Se entiende ahora mejor? Dame ese feedback y continúo. Mientras yo voy a poner el PowerPoint. Ah, genial, entonces. Bueno, acá está la diapositiva a la que hacía referencia recién, ¿no? Cómo fuimos dividiendo esa tarea. Es decir, que si yo pregunto, va a haber un ejercicio o hay varios ejercicios en este práctico obligatorio que voy a dejar hoy, que dice que hacer un pseudocódigo, bueno, esto que está acá, en base a un problema determinado. Entonces ya, al menos ya lo podés encarar ya, tenés el problema, como ejemplo digo, la multiplicación la suma de una matriz, por ejemplo, sume todas las filas o sea, haga la sumatoria de todos los elementos de una matriz. Entonces tenés que sumar, supongamos que tenés una matriz 3 por 3 y la matriz se llama, suma A1, sumas el contenido de A1, como si fuera una tabla de Excel, ¿no? El contenido de A2, etcétera. Entonces, eh, el problema es eso, ¿cómo lo dividí? Y voy a decir, puedo dividir
cada fila la puedo mandar por separado digamos, pues, te identifico, tengo el problema, la matriz tengo que hacer la suma. Las divido en distintas filas. Como ninguna de las filas puede, digamos, tiene una relación de dependencia una de otra, entonces cada una de las filas la puedo enviar a un procesador distinto, ¿no? Entonces, listo, eso me resulta más práctico y más fácil. Eso sería un ejemplo, ¿no? Y cómo realizarlo sería utilizando cualquier pseudocódigo, escribiéndolo en lenguaje casi natural, este, y ya tendríamos la realización. Obviamente que después del lenguaje natural pasarlo a un lenguaje en particular, digamos, estamos ahí a un paso, pero la idea es que se entienda la metodología de cómo se lleva a cabo. Entonces, teníamos el proceso y el procesador. El proceso cero, que vimos recién, que estaba compuesto por la tarea uno y la tarea 5 va a ser designada al procesador X. Entonces, teniendo esa base, decimos que el proceso justamente es una unidad lógica de cómputo capaz de ejecutar tareas computacionales. Dijimos que el proceso cero estaba compuesto de la tarea T1 y la tarea T5 recién, ¿no? Y el procesador, la unidad hardware que realiza esos cálculos. O sea, se lo tiramos porque ya sabemos que lo va a realizar. Es decir, que supongamos que en este ejemplo que estoy dando de la matriz, ya hablando de programación, la suma de una matriz, agarramos, tomamos la fila uno y le decimos, supongamos, una sentencia que puede ser un pseudocódigo inventado que le decimos eh, enviar a procesador cero la fila uno, enviar al procesador 2 la fila 2. Listo, ya sabemos que, porque la función está tomando todos la fila esa, celda por celda, y cada uno lo hace por separado. Entonces, un algoritmo paralelo se compone de procesos que ejecutan tareas, ¿no? Eso quedó claro, porque fue lo que hemos visto. Hemos visto cómo una tarea, como un problema se divide en tareas, entonces el algoritmo paralelo, ¿qué es lo que hace? Ejecuta las tareas. Entonces, la asignación se hace en forma abstracta, sin tener en cuenta dónde está ejecutándose físicamente cada proceso. Para el ejemplo de la matriz que decía, la fila uno la envió al procesador uno, acá la envió el procesador I. El procesador I que esté disponible es donde va a ejecutarse. A eso se hace referencia. Luego se hace la correspondencia entre procesos y procesadores, y ese mapeo se hace a la hora de ejecución. Eso lo hace el sistema operativo, por ejemplo. ¿Cómo se hace la asignación? Bueno, acá tenemos un ejemplo donde establece la correspondencia de tarea, proceso y seleccionar el orden de ejecución. Tenemos las tareas repartidas en unidades de tiempo, donde qué proceso se encarga de qué tarea. Y podemos ver, por ejemplo, arranca como raíz la tarea uno y como hoja la tarea 9. Y decimos que para que la tarea 9 se complete, o sea, que finalice la ejecución de mi programa, debe primero terminar la tarea 6, la tarea 7 y la tarea 8. Las tres tareas son las que tiene que finalizar. Y para que termine, por ejemplo, para que finalice la tarea o para que se pueda ejecutar la tarea 7, primero tiene que ejecutarse la tarea 2 y la tarea 1. Cuando la 1 y la 2 se completen, recién puedo ejecutar la tarea 7, ¿no? Pero no puedo, el T9, la tarea 9, no puede ejecutarse porque va a depender de la 6, de la 7, de la 8 y de la tarea 5, ¿no? El gráfico es claro y lo muestra, y bueno, y da una idea de qué manera se completa. Bueno, esto es lo que simplemente hicimos. Tenemos el problema, lo dividimos en tareas y vimos las dependencias de tareas. Acá vemos que podemos tener un programa, la idea es tener un programa paralelo y vamos a aplicar a este grafo que tenemos, vamos a aplicarle
la división que hice recién para poder decir, bueno, aquí usando la fase uno y la fase 2 que vimos en la diapositiva anterior, para decir qué procesos se van a encargar de cada tarea. Recién comenté que aquellos que tengan dependencia, como en el ejemplito que di en el Paint, que la tarea 5 dependía de la uno, como tiene una dependencia, bueno, eso es inevitable. Mandémoslo a un único procesador. Entonces, esto es lo que vemos en la siguiente diapositiva. La imagen de la izquierda es el grafo que fuimos construyendo del ejemplo del problema dividido en tareas. Vemos las dependencias. No vimos, no, acá no vemos código fuente, no vemos nada. Solamente grafo y donde estamos encarando el problema para ver qué parte vamos a ejecutar en paralelo. Y como tenemos una dependencia entre T2, T6 y T9, esa dependencia, acá obviamente lo tengo ya hecho, pero digamos, en la práctica uno puede probar distintas formas y para poder analizar cuál es la más eficiente. Acá ya lo estoy dando como un hecho, donde digo que hay una dependencia. Ahora miramos en la parte derecha, en color amarillo, está marcada la dependencia entre T2 en la tarea 6 y T9, y todo eso le decimos lo va a ejecutar el procesador cero. Acá tenemos una dependencia directa de T7 que depende de T1 y T1 necesita T2, T3, lo consideramos y lo transformamos en una dependencia y lo pusimos como para que sea enviado al procesador 1 o el proceso 1, y lo mismo sucede con el proceso 2. Entonces, abajo dice que al procesador cero se le asignó la tarea 2, 6 y 9, ¿no? Como estamos viendo el dibujo, este, como así para cada una de las tareas. Entonces, acá queda demostrado el paso, así como dibujé recién en el Paint, acá es más complejo, pero es el mismo principio. Entonces, acá estamos viendo qué proceso se encarga cada tarea. Estamos dividiendo el proceso y le asignamos las tareas. ¿Y cómo le asignamos las tareas? En base a la dependencia. Entonces, eh, siguiendo en qué proceso se encarga cada tarea, seguimos con el mismo ejemplo y decimos que volvemos a repetir, casi como el PC se le asignó las tareas 2, 6 y 9, vemos que la dependencia entre T2, entre la tarea 2 y la tarea 6, veamos acá en el PC, en el procesador cero que está marcado, ¿no? Tenemos T2 y tenemos T6, no generarían comunicación, es inmediata, por eso es que van al mismo proceso. No hay una comunicación que dependan, como una depende de otra, entonces por eso lo fuimos acumulando y a eso le llama que es inmediata. Entonces, los objetivos serían las tareas que necesitan mucha comunicación, ponerla en el mismo proceso. Y otra consideración para poder armar el grafo es que todo proceso, otra consideración es que todo proceso tenga trabajo todo el tiempo. Entonces, con estas dos consideraciones nos va a permitir terminar de conformar ese grafo. Recién en la diapositiva anterior dije que, bueno, lo distribuíamos así en base a la fase uno, en base a la fase 2 y en base a los objetivos que estoy comentando. Es decir, que supongamos que en un parcial, en un final, les planteara el hecho de decirle, bueno, coménteme para el diseño de un algoritmo en paralelo, cómo vamos asignando las tareas. Bueno, relatarían esta parte que les estoy comentando. Entonces, visto ahora a nivel de procesador o procesamiento, una vez que tenemos ya identificado el grafo, tenemos esta situación que vamos a tratar de traducirla, que dice lo siguiente, que es el orden de ejecución de las tareas. Tenemos tres procesos: proceso cero, proceso uno y proceso 2.
el primer tarea que se ejecuta, porque veamos que donde dice T1 tiene un 1, donde dice T2 tiene un 3, que son las unidades de tiempo que consume. Entonces, si nosotros tenemos esta matriz indica el instante de tiempo que se está ejecutando cada tarea en qué procesador. Entonces, tenemos que el proceso 1 empieza a ejecutarse porque es el primero que se ejecuta, que ejecuta la tarea y ocupa un tiempo. Entonces, lo miramos en la matriz, tenemos el procesador 1 ejecutando la tarea 1 y ocupa una unidad de tiempo. Luego, puede ejecutarse la tarea 2 una vez que finalice T1 y veamos que cuando finaliza T1 ejecutamos varias tareas. Entonces vamos a ir por orden. Finalizado la tarea 1, en el procesador 0 tenemos el inicio de la tarea 2 que se va a ejecutar 3 tiempos. Por eso es que en el procesador 0 marcamos T2 y se ejecuta 3 unidades de tiempo. Pero también es posible poder ejecutar la tarea 3, que también se puede ejecutar una vez finalizado T1. Por eso es que en la gráfica, en la matriz, van a ver que en el procesador 1, la tarea 3 comienza igual que la tarea 2, en el mismo tiempo, pero en este caso ocupa 4 tiempos porque dice que tiene 4 tiempos. Y también la que se ejecuta en forma directa es la tarea 4, que empieza también una vez que termina de ejecutarse T1 y esta tarea empieza en el mismo tiempo que la tarea 2 y que la tarea 3 y tiene 4 tiempos de ejecución. Bueno, y así se va construyendo y para poder interpretar los tiempos. Acá me sale que tengo 10 minutos para terminar esta reunión, así que si bien que estoy con el Zoom de la universidad, bueno, voy a cortar en esta diapositiva cuando termine de explicar. Vamos a tomar unos minutos para un recreo y después voy a continuar. Para que se entienda un punto más, veamos en el grafo que dice en el procesador 0, decía hace rato que la tarea 6 se va a ejecutar cuando termine de ejecutarse la tarea 2. Si nos vamos al grafo, vemos que la tarea 2 tiene 3 tiempos y que la tarea 6 tiene 5 tiempos y empieza la tarea 6 cuando termina la tarea 2. Por eso es que en la matriz de la parte derecha vemos que la tarea 6 comienza una vez que termina la tarea 2. Es decir, si vamos traduciendo todo el grafo de la izquierda, lo vamos traduciendo en esta matriz, podemos saber de antemano, en forma, digamos, prácticamente pondríamos entre comillas, estoy diciendo, estática, el tiempo que estaría ejecutándose las tareas en los procesadores y podríamos ver en qué momento los procesadores pueden estar ociosos, en qué momento no. Entonces, esto me puede dar una métrica de poder entender, digamos, y decir la conveniencia de haber dividido o haber agrupado en el grafo. Entonces, esto me da un termómetro para decir, mira, no es lo más adecuado y poder redistribuir porque, digamos, lo unificamos en forma errónea. O sea, porque por ahí esto sería una propia prueba que nosotros nos hacemos, a pesar de haber hecho la fase 1, la fase 2 y las consideraciones que se tuvo, perdón, en acá cuando dice los objetivos serían que las tareas que necesiten mucha comunicación, ponerla en el mismo proceso y la otra consideración que todo el proceso tenga trabajo todo el tiempo, ¿cómo nos damos cuenta? Realizando esta matriz. Entonces, en esta matriz podemos ver que el proceso 0, en el tiempo 9 al 11,
va a estar ocioso, pero necesariamente tiene que estar ocioso porque justamente necesita, en esta división que hemos puesto que la tarea 9 se ejecute en el proceso cero, tiene dependencia y esas dependencias son inevitables. Entonces, acá podemos decir, por ejemplo, preguntarle yo a un alumno, ¿por qué el procesador cero está ocioso de la 9 a la 11 y por qué no lo puede hacer más eficiente? O encuéntrele la forma más eficiente. Entonces, el alumno con gran sabiduría me puede decir, mire, no lo puedo hacer más eficiente porque justamente al tener una dependencia, necesito que mirando el grafo ahora, que para que la tarea 9 se termine, es necesario que se termine las tareas anteriores, tarea 8 del procesador 2, la tarea 7 del procesador 1 y la tarea 6 del procesador 0. Entonces no puedo, lo cual es inevitable que el procesador 0 esté ocioso. Listo, esa sería la respuesta correcta ante una pregunta de un parcial o un final. Hasta acá se ha entendido, Diego. Si me das el ok, hacemos un recreo y si no, explico la duda que puedas tener. Vos indícame. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a poner en pausa la grabación. Y sabes qué, no, no voy a poner pausa, la voy a cortar a la grabación porque no me queda más remedio que 5 minutos, es decir, que se va a cortar solo. Entonces, son las 8:17. Nos tomamos 15 minutos, vamos a suponer que son las 8:20, 8:30, 8:35, arrancamos, así hacemos un desayuno y continuamos 8:35, capaz que unos minutitos antes. Perfecto.